El día de hoy traigo un video un poco diferente para celebrar el Día del Maestro. En esta ocasión no es un video que me pidan en la escuela o no es algo que, mm, digamos, esté obligado a hacer. Este es un tema que me ha gustado mucho desde hace muchos años y que conforme han pasado pues los días, los meses, se ha popularizado bastante. Bueno, por fortuna para mí, porque pues a mí me gusta mucho. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es esto? El steampunk es una corriente que se llama retrofuturismo, que em, implica algunas cosas importantes. Retro quiere decir hacia atrás y futurismo quiere decir hacia adelante. En este caso, es una manera en que los críticos o las personas que se dedican a catalogar las obras de arte o las obras literarias, sobre todo literaria en este caso, em, encontraron o diseñaron para explicar que el steampunk o todas estas corrientes de universos alternos toman algún punto en la historia de la humanidad, dicen qué pasaría si, y entonces empiezan a construir la historia a partir de eso. En el caso del steampunk, como su nombre lo dice, steam es vapor, y es qué pasaría si las máquinas de combustión interna, es decir, las que utilizan gasolina, petróleo u otros combustibles de este tipo, no se hubieran pues hecho tan eficientes como son ahora, y en lugar de evolucionar por el camino de la máquina de gasolina o de la máquina pues sí, de gasolina, o del motor de gasolina, perdón, hubiéramos continuado con los motores de combustión externa o máquinas de vapor. Algunas son de interna, pero casi todas son externas. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia para saber desde dónde partimos. Y justamente tiene el mismo fondo que el video de Revolución Industrial, porque bueno, sería como interesante que vieran primero ese video y después continuaran con este de steampunk, pero si no, no pasa nada. De todos modos, hay algunas cosas importantes que hay que explicar aquí. Entonces, el steampunk tiene alguna base histórica, claro, que es a partir del momento en el que se desarrolla la máquina de vapor. En la revolución o durante la revolución industrial, de manera muy general, el motor de carbón es el que se populariza o el que se logra hacer eficiente de alguna manera, y desde 1780, 1790 empieza a tomar mucha fuerza. Pero al mismo tiempo que estaban produciéndose o que estaban sí, refinándose, mejorándose estos motores de vapor, perdón, de carbón, del otro lado tenemos gente que también está experimentando con el motor de vapor. Tenemos gente que desde 1698 ya está haciendo algunos inventos. En estos casos son motores muy poco eficientes, se les tiene que poner mucho combustible, en este caso carbón todavía, para que produzca muy poca fuerza. En el caso, por ejemplo, de Thomas Savery, que es el primero que desarrolla un motor de vapor, digamos, comercial, se sabía que tenía muchos problemas para levantar el agua y pues no llegaba hasta los puntos en los que se requería, y se empezó a utilizar principalmente en las minas para poder perforar o para hacer cosas, pero eran trabajos, digamos, sí ayudaban, pero no eran como todavía la parte principal de la mina, todavía todo se hacía de manera manual, y además estas primeras máquinas de vapor pues tenían muchas fugas y muchos problemas de explosiones porque no se había refinado todavía la tecnología para hacerlas lo suficientemente eficientes. Eso no quiere decir que no hayan sido útiles o que no hayan sido importantes, pero no eran, digamos, utilizadas de manera general por toda la población, ni por en las industrias ni nada, solo había ciertos lugares. Eh, Sigan avanzando las máquinas de vapor, tenemos al famosísimo James Watt, que empieza a experimentar con máquinas un poco más complejas, y de hecho gracias a James Watt es con el que las máquinas de vapor se estandarizan, digámoslo así. Se logra que las máquinas de vapor ya sean seguras o más seguras para usarlo de manera comercial. Y tenemos en 1784 a William Murdoch, un escocés, que logra hacer el primer tren de vapor. Igual, no mueve muchas cantidades, pero ya se está adaptando la tecnología a las necesidades, porque tenemos el ferrocarril de carbón, que es el más conocido, pero también tenemos algunos trenes de vapor. Y tenemos a George Stephenson, que ya mencioné en la Revolución Industrial, que es el que diseña la máquina de carbón, pero pues en este caso también se sabe que en 1825 ya estaba experimentando con motores de vapor. Entonces tenemos una
función o un punto histórico en el que las máquinas de vapor no son tan conocidas o no son tan importantes todavía, pero poco a poco se van desarrollando y es más o menos hasta 1830, 1840, en que se logra tener máquinas de vapor que son eficientes, seguras, que producen mucha energía y que pueden mover grandes cantidades de carga. En el fondo tenemos una máquina de vapor Corliss que se produce en 1876 para la exhibición de, me parece que la Feria Mundial de 1876, que era para demostrar el poder del vapor. En 1893 llega Nikola Tesla y establece enciende con un solo botón o demuestra la eficiencia de la corriente alterna, que era otra manera de generar electricidad. Ya había estudios de la electricidad, todavía no estaba popularizada, y de hecho con este experimento de Tesla en 1893, cuando encienden la ciudad, creo que es la Ciudad Blanca, no recuerdo bien, pero con eso Tesla demuestra que la electricidad es súper eficiente, que es más segura que la corriente directa que está moviendo Edison en ese momento. Y bueno, ahí es otro, digamos, parteaguas histórico. Pero algunos años antes, en 1876, la máquina de vapor se muestra como esta gran revolución de la tecnología. Y las fábricas empiezan a utilizar máquinas de vapor, las minas empiezan a utilizar máquinas de vapor y los trenes ya empiezan a ser capaces de mover gente, que era algo que pues no se hacía. Era poco seguro, pero para este año ya no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el steampunk? ¿O qué tiene que ver esto con el steampunk? Bueno, obviamente ya dije, steam es vapor y pues steampunk es toda una corriente dedicada a la tecnología del vapor. Hay gente que dice que el steampunk nace en la literatura, o más, sí, pues en la literatura con Jules Verne, o Jules Verne, no sé pronunciar francés, perdón, pero este autor súper conocido es el que hace las 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna. En su momento, a Verne se le consideró autor de ciencia ficción porque eran cosas o eran inventos que no existían, pero él con su imaginación dijo, bueno, ¿cómo se diseñaría una cosa o un vehículo? Porque ya conocía vehículos de tierra, aunque muy básicos, automóviles muy primitivos, pero que ya permitían desplazarse de manera eficiente por la tierra. Él dice, ¿qué pasaría si hacemos esto para el agua, para el mar, para el cielo? Y es bueno, se le da el crédito de ser dice, por lo menos uno de los que impulsa la idea del submarino junto a este otro señor, Leonardo da Vinci. Entonces, tenemos a Jules Verne, que es el primero que, pues no el primero, pero sí de los más importantes que empiezan a desarrollar máquinas, por lo menos en la imaginación, todavía no conoce los mecanismos, no conoce los procesos, pero ya tiene la idea o ya tiene la semilla de cómo puede ser el futuro si la tecnología sigue creciendo y desarrollándose. Entonces, el steampunk nace de esta misma pregunta que tiene Verne, que sería, o qué pasaría si nos dedicamos a la tecnología del vapor. Em, Ahora sí, hablando ya un poquito más del steampunk y dejándonos un poquito de las raíces literarias de esta corriente o de este movimiento. Em, como, bueno, mencionaba al principio del retrofuturismo, que es regresar al pasado y empezar desde ahí un nuevo futuro. em, el retrofuturismo de todos los tipos, cyberpunk, dieselpunk, en este caso steampunk, todos estos nacen de la ciencia ficción y casi todos parten del qué pasaría. Entonces, esa es la primera parte. ¿Qué pasaría? Sí. Segunda cosa, se toman los escritos de Verne y de H.G. Wells, que es autor de ciencia ficción también muy importante. Es el del Hombre Invisible, me parece, y La Máquina del Tiempo, que son dos de las más conocidas, y creo La Guerra de los Mundos, si mal no recuerdo. Entonces se toman estas ideas y se regresa a un mundo un poco más primitivo. Y lo digo primitivo en todos los sentidos, porque es una época en la que la exploración individual, digámoslo así, pues es muy importante. De hecho, uno de los temas importantes del steampunk va a ser el viaje. Y eso lo vamos a ver en todos los subgéneros del steampunk, en todas las novelas o en todas las música que hay de steampunk, vamos a encontrar este tipo de cosas.
¿Por qué? Porque el mundo, como lo estamos volviendo a imaginar, aparece como como un nuevo lienzo, como, ok, conoces México en el año 2020, pero vamos a regresar a 1880 y vamos a ver cómo era México en ese momento y cómo te imaginas que sea la evolución de este país a lo largo de los años. Casi toda la tecnología regresa a ser de vapor, de carbón, y en muy pocas ocasiones se mencionan también inventos eléctricos o mejoras eléctricas dentro de estos nuevos viejos inventos, porque la idea es mantenerse apegado lo más posible al vapor. Em, el steampunk tiene como muchas variantes, pero las más conocidas son el steampunk como más inocente, como más esperanzador, que es un steampunk en el que todo es limpio, que las cosas son, que siempre funcionan o que hay muy pocos problemas y que realmente se dedica más a explorar en la parte de las aventuras, del comercio, bueno, un poquito, y sobre todo los inventos. Esa es como la parte, digamos, brillante del steampunk. Y tenemos otra serie de corrientes, otra serie de escritos o de imaginaciones de cómo puede ser este movimiento, que habla de un mundo sucio, descuidado, un mundo, pues quizá más cínico o quizás menos mm, amable que el mundo que conocemos ahora, un mundo en el que, por ejemplo, las alcantarillas son parte importante, en que los piratas pues están a la orden del día, hay asaltos y muertes, y que personalmente es el tipo de steampunk que más me agrada a mí, pero bueno, estamos con estas dos vertientes y siempre hay puntos medios, ¿no? Podemos encontrar mundos que tienen muchos problemas, pero que al mismo tiempo los personajes se pintan como bastante amables o con esperanza o con este viaje del héroe que suele ser la guía de muchas obras cinematográficas y estas cosas, pero bueno. Nada más de manera general, para que vayamos conociendo un poquito la estética Steam, por si no la conocen. Eh, estas son las cosas importantes para la corriente. Tenemos aquí relojes, tenemos sobre todo el óxido, o por lo menos este color cobrizo, que es súper importante o es casi la base de toda la gama de colores de la corriente, digámoslo así. Tenemos Googles en ese caso, bueno, Goggles, perdón, porque es diferente, jaja. Tenemos pergaminos, que son el simbolismo de la exploración, collares, en este caso tenemos un diseño de un Zeppelin en la parte de abajo, a la derecha. Abajo a la derecha tenemos un diseño de un Zeppelin, pero son solo algunos ejemplos. Como les digo, no es todo lo que abarca la estética, pero bueno, vamos viendo aquí cosas. Engranes, relojes, Zeppelins, esto es como de lo importante. Y que tenemos aquí algunas cosas más de la estética steampunk, ya aplicado como a dos modelos, una mujer y un hombre. Vemos también que tenemos corsets. Aquí hay una nota importante. Cuestiones como el cabaret, los prostíbulos y estas cosas son importantes para la parte cínica del steampunk, ¿no? Y tenemos un sombrero que es como de lo más común que encontramos en el steampunk, sombreros de copa, de estos altos ingleses, y trajes súper elegantes, pero no son las únicas maneras de representarlo. También tenemos pordioseros y otras cosas de este tipo. Pero lo importante es que casi todo tiene una base color cobre, que es la que va a definir el conjunto de colores que pueden utilizar estas personas. De hecho, es muy común encontrar modelos pelirrojos o pelirrojas en toda esta estética, ¿no? Hay una cosa importante del steampunk, bueno, ahorita ya me pasé a música, que voy a mencionar cuando hablemos de los videojuegos, pero hay una, digamos, problemática que hay que mencionar del steampunk después. En cuanto a la música, el steampunk es una cosa que sigue en evolución. Cuando yo empecé a escuchar música steampunk fue en el 2010 con el grupo que está ahí, Hibernian Process. En ese momento se experimentaba con ruidos de máquinas, con pistones, como liberaciones de vapor, digámoslo así, pero la música steampunk se ha transformado mucho a lo largo de los años. Encontramos que se mezcla también con algunas corrientes de la música gótica, y tenemos, por ejemplo, el Dark Cabaret. De hecho, el Dark Cabaret no nace como parte del Steam, pero se integra por la estética,
por los temas, entonces es muy fácil como acoplarse o adjuntarse géneros de la música que ya existe. Y tenemos, le repito, algunos grupos que sí buscan una estética propia, sobre todo ruidos de vapor que se oyen al fondo, tuberías, golpes de este tipo, y en algunos casos muy particulares sintetizadores, pero casi no se utilizan. Los que llegan a utilizarlo más son Bernyan Process y se me fue el nombre de Abney Park, perdón. Tenemos otros dos grupos que se consideran parte del steampunk, las muñecas de Nuevo Albion, perdón, ese es el nombre del disco. Y tenemos a Circus Contraption, que no es steampunk, lo aclaro, es dark cabaret, pero muchas de las personas que escuchan steampunk se lo apropiaron porque les gustan los temas o estas cosas. Entonces, temas importantes de la música, piratería, el desarrollo de las máquinas, pero máquinas en el sentido, pues, de vapor. Son máquinas poderosas, son máquinas a las que se les tiene cierto respeto, cierta admiración, y no es la misma idea de la máquina como destructora que tenemos ahora, o de la computadora, de la inteligencia artificial peligrosa. Todavía no existe eso. Entonces, hay cierta admiración por las máquinas. Si aparece un tren en una canción steampunk, probablemente tenga algún papel protagónico. Em, y justamente en la música es donde se empiezan a ver algunas cosas importantes que vendrán adelante, que es la combinación con el gótico o con los temas del romanticismo, que vamos a hablar un poquito también cuando hablemos de literatura. Em, y, por ejemplo, en el caso del disco de ahí de Dolls of New Albion, tenemos cosas como magia y necromancia, que son cosas que van a influir eh, pesadamente ya en otras cosas del Steam, ¿no? En cuanto a la literatura, hay muchísimas obras que son o que se consideran STEAM. Ya mencionamos a Jules Verne al principio, pero cosas importantes, decía en la introducción, tenemos cosas como los piratas, tenemos cosas como la exploración del mundo. Una parte importante de casi todas las obras steampunk, tanto ilustraciones como videojuegos, como música, es la idea del Zeppelin o del dirigible o del aeróstrato, que también se le llama, ¿no? El dirigible es o fue, perdón, un invento que se intentó utilizar durante años. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial fue ampliamente utilizado para bombardeos, pero como son naves que tienen este globo lleno de gas y pues es gas, vamos, me parece que es hidrógeno o helio, helio. Es un gas altamente flamable que pues con cualquier chispa se prende. Entonces, si tenemos un compartimento lleno de helio, una sola chispa puede hacer explotar todo el dirigible. De hecho, en 1914, no, 34 me parece, no recuerdo bien la fecha, tenemos el incidente del Hindenburg, que es es esta foto súper legendaria del Zeppelin que está partido a la mitad y que se está quemando. Es uno de los accidentes aéreos más conocidos, mueren 40, 50 personas, y eso es algo que hace que el Zeppelin se deje de utilizar y que se empiece a refinar o a reforzar la parte de la aeronáutica en los aviones, ¿no? Entonces, ese es como el fin de la era de los Zeppelins, pero como todavía no ha pasado el desastre del Hindenburg en la literatura steampunk, pues se siguen utilizando de manera general. Y como muchos autores, pues ya conocemos que hay este desastre del Hindenburg, buscamos maneras de reforzar la parte del globo. Hay cosas interesantes como placas de acero por dentro que pues se van a elevar cuando se llene de gas. Hay muchas maneras en que los escritores hemos o han intentado resolver estos problemas del Zeppelin, pero bueno, muchas veces también se ignora la problemática y se utiliza como si fuera solo transporte. En el caso de las novelas de steampunk de piratas, pues obviamente el globo aéreo es una de las cuestiones más vulnerables de las naves, ¿no? Eh, en cuanto los temas son en general estos, piratería, aventuras, a lo mejor algún científico loco que está intentando hacer algo, que lo vamos a retomar un poquito más adelante, y casi todas las cosas se refieren solo a esto, aventuras que están sucediendo con los personajes que tienen ahí. Temas importantes, hay romance, todavía se utiliza la carta, que eso es algo como bien chido porque se están rescatando géneros literarios que se estaban perdiendo, como la carta precisamente.
tenemos el memo, tenemos un montón de cosas que regresan, el telegrama sobre todo, que regresan porque pues la tecnología ya superó eso, pero en este retrofuturismo podemos hacer este tipo de cosas. Otra cosa importante es que los inventos siguen siendo algo importante dentro de esta estética o dentro de esta rama literaria. No son normalmente el foco, pero sí tienen cosas importantes ahí. Por ejemplo, si aparece una ametralladora, pues se intenta detallar un poquito cómo se utilizaría el vapor para impulsar los proyectiles y este tipo de cosas. Última nota, dentro del steampunk podemos encontrar el steampunk, digamos, más realista, entre comillas, que se dedica a la tierra. Tiene países como Francia, como Estados Unidos, Inglaterra. De hecho, casi toda la ambientación es inglesa, 1880, época victoriana. Pero también tenemos una rama de literatura STEAM, que es la STEAM fantástico, y vamos a hablar también un poquito más adelante. Pero bueno, estas son como características generales y casi todas las obras están basadas o tienen por lo menos mención de Julio Verne. Y otro de los personajes importantes, sobre todo en las novelas de piratas, es Herman Melville con Moby Dick, que aparecen pues los barcos estos, las navegaciones, guerras de barcos, y siempre hay amenaza de algún animal. Casi todos los animales que aparecen son ballenas, krakens o alguna cosa pues de este tipo fantástica y que tiene que ver con estas amenazas marinas más grandes que el hombre. Pues bueno, eso. En México, bueno, voy a literatura steampunk en general. En español hay muchas cosas STEAM que yo no conocía hasta que me puse a investigarlo un poquito más para este video. Sabía, por ejemplo, que en México está la revista Acronos, que coordina Paulo César Ramírez, y gracias a él también conocí la revista El Investigador. De hecho, apenas estoy empezando a investigar sobre qué trata, pero al parecer tienen ya muchos años, tienen por ahí de 6, 7 años trabajando con esto. Hay un foro que se llama Foro Steampunk en México. Estos autores de Acronos, regresando al punto original, son autores de todo el mundo hispanoparlante que han aportado algún cuento o alguna narración a la literatura steampunk. Hay algunos, sobre todo leí en la antología que se llama Steampunk Writers Around the World, no la puse aquí, porque esa es una antología muy interesante que combina relatos en español con relatos en inglés. Entonces es muy interesante leerla. Pues bueno. Bueno, en México, autores importantes hay bastantes. Sí se está desarrollando el género. De hecho, yo pensé que había muerto por ahí de 2015, pero estuve investigando y no, tenemos cosas que se siguen publicando incluso ahorita en 2020 con todo lo de la pandemia. Sigue activo el género y está pues creciendo bastante. Ahora sí, steampunk en el cine, en general, casi todas las películas que se mencionan aquí son fracasos, las únicas que no son las del anime, pero es una cosa muy curiosa. En el cine, el steampunk ha sido solo la cuestión visual y son muy pocas las obras que han metido alguna temática steampunk dentro de la narrativa. Ahorita vamos a eso ya en videojuegos. En el cine es que comparten mucho el problema, que es como muy vacío el steampunk. Tenemos aquí obras como Wild West, que es como de las más conocidas y que fue un éxito, lo contrario, un fracaso completo. La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que yo recuerdo haber visto en 2004 o 2005. En ese entonces, pues yo estaba chico y no me pareció tan mala, pero sí tiene bastantes problemas. La Brújula Dorada, me sorprende que no haya tenido más seguidores, igual es un fracaso, pero bueno, estos son ejemplos nada más. Y tenemos algunas animaciones que no puse aquí, como el Duelo de los Caballeros, bueno, caballeros ingleses, Gentlemen, que es como dos hombres se pelean por una mujer con robots hechos pues de Steam. Hay algunas fuentes que, sobre todo IMDb, que mencionan a Van Helsing, en la del 2004, donde sale Wolverine, Hugh Jackman, como cazador de vampiros, como Van Helsing, y la mencionan dentro de la rama Steam Gods,
pero la verdad es que hay muchas cuestiones ahí. Y pues bueno, en general estas son algunas obras visuales cinematográficas que tienen que ver con steampunk. Dos que son muy conocidas y muy queridas están en el mundo del anime, que es El Castillo Vagabundo y Steam Boy. Pero en general casi todos han sido fracasos, no sé por qué. Y estaba pensando en dos obras que no son necesariamente steampunk, pero que tienen cuestiones dieselpunk. La primera es, ay, se me fue el nombre. La segunda es, se me fueron los nombres, perdón. La primera, supongo que esto lo editaré. Bueno. Y bueno, ya vamos a las cuestiones de los videojuegos. En los videojuegos, el steampunk ha tenido muchos problemas muy parecidos al cine, que son solo capas de pintura. En un juego, digamos, básico, normal, común, y solo se le pone como, bueno, vamos a ponerle engranes porque se ven bonitos, vamos a poner estética steampunk, pero no vamos a ponerle el fondo. ¿Cuál es el fondo? Lo mencionaba hace rato, problemas sociales, injusticias, un poquito de este steampunk cínico, digámoslo así. Dentro de todos los videojuegos que a mí me ha tocado ver, el que tiene más méritos, obviamente como en parte más crítica, es Arcanum, un videojuego de RPG del año, si mal no recuerdo, 2001, desarrollado por Troika Games. Arcanum, de hecho, fue el primero que yo conocí. Yo juego videojuegos desde que tengo 7 años, pero Arcanum fue el primero RPG que me acercó a una ambientación victoriana con un fuerte énfasis en el conflicto que tenían entre magia y ciencia, y esto es a lo que me refiero de los temas steampunk. Eh, en el caso de Arcanum, desarrollan un mundo completo en el que por ejemplo, los enanos y los gnomos tienen sus funciones básicas, que son, están en las minas, trabajan, son súper inteligentes y desarrollan máquinas mucho antes que todos los demás. Hay autómatas, hay robots, y tenemos del otro lado a las criaturas fantásticas que normalmente están asociadas con la magia, que son los elfos. Los elfos viven en un mundo completamente mágico, y cuando enanos y elfos se encuentran por primera vez hay un conflicto porque los enanos no pueden acercarse a los elfos porque se sienten enfermos y débiles, y los elfos igual. ¿Por qué? Porque una parte digamos, el mundo se divide en dos fuerzas, que son la magia y la tecnología, y cuando están cerca se descomponen. De hecho, una mecánica del juego es que si tú eres un mago que tiene muchos puntos en magia, obviamente, no te dejan subir a los trenes porque los descompones. No se ve que se descomponga el tren, vamos, pero sí te dicen, no te puedes subir porque eres un mago, eres una entidad muy poderosa y vas a descomponer las máquinas que hay aquí. Entonces, ese es un conflicto entre magia y ciencia, y todo está ambientado con una estética steampunk muy bonita. De hecho, la primera ciudad que encuentra uno se llama Tarant, y es una ciudad dedicada completamente a la tecnología. Es el hogar de Bates, me parece que se llama, William Bates, una cosa así. Y pues él es el inventor de la máquina de vapor. Y ahí le dan la receta a los enanos, por ejemplo. Entonces, en este caso Arcanum, pues sí, es mucho más complejo que el resto de los juegos que están ahí mencionados. Y pues bueno. Vamos casi cerrando el video. Tenemos 3 géneros importantes o subgéneros importantes del steampunk. Aclaro que a estos 3 géneros se les ha hecho mucha crítica, sobre todo al Gaslight Fantasy o al Gas Lamp Fantasy, porque dicen que solo es un término comercial para intentar vender libros steampunk sin entrar en competencia directa con el género steampunk. Esa es alguna de la crítica que tiene. Pero en general tenemos estas 3 ramas. El Steamgot, que ya lo mencionaba al principio, el Steam en general se ha combinado mucho con las corrientes góticas de 1980 a 1970, y ha producido un montón de literatura, de canciones sobre todo, y en la narrativa está afectando de cierta manera también, porque tenemos una estética completamente victoriana, 1880 Inglaterra, y se están empezando a combinar con monstruos o pues sí, con los monstruos de la tradición romántica inglesa, que serían Drácula, Frankenstein y el hombre lobo. El hombre lobo no recuerdo alguno importante, pero estos son como cosas, ¿no? La Gaslight Fantasy es un poquito diferente,
Es más como lo que hace Arcanum, que es construye un mundo fantástico completo como Tolkien más o menos, y le pone o lo lleva hasta una cuestión em, fantástica. Digamos, tenemos enanos que pueden hacer magia de tierra y al mismo tiempo utilizan una escopeta, y es un poquito esa la idea. Y el Weird West, que es un poquito lo que hace Wild Wild West, que es tomar toda la cuestión de un western americano. Un western americano sería estas películas de vaqueros que estaban como muy de moda hace 30 años, 40 años, y combinarlo con ya sea temas o estética steampunk, que también es una cosa importante. Entonces, estos son los tres subgéneros que hay hasta ahorita. No están como todavía tan oficialmente reconocidos, pero eh, pues sí se conocen. Entonces, esas son algunas cosas. Y bueno, con esto termino una introducción pequeña al steampunk. La verdad es que es una corriente muy divertida, muy entretenida. eh, Visualmente es bastante agradable este como tono café en todo. Bueno, cobre, pero café, en general es café. Eh, Hay una exploración interesante de la tecnología. Pensar cómo resolveríamos problemas actuales con tecnología de hace 100 años es un ejercicio mental muy divertido, de hace 150 años, perdón. Eh, y tenemos un montón de bandas, tenemos un montón de literatura que está surgiendo. Es como ver este proceso, cómo va creciendo poco a poco, acompañar a los escritores, poder dialogar con ellos es muy divertido también. Y ver cómo ha crecido de una cosa casi desconocida en el año 2000 hasta algo que está adquiriendo ya fama internacional desde 2010, 2012 y hasta ahorita, pues 2020, pues sigue latente, sigue vivo. Y bueno, algunas de mis novelas están también ambientadas en el universo steampunk, entonces también eso me ha ayudado mucho a conocerlo y acercarme más. Y pues sobre todo es la cuestión de la investigación para cuando hablamos de ciencia ficción, que no puede ser solo quiero hacer una maquinita y a ver qué pasa, ¿no? Ya lo hablaremos más adelante, pero bueno, con esto termino la introducción al steampunk. Muchas gracias por acompañarme. Este no es un video, digamos, de clase. Esto lo hice porque pues siempre me ha gustado. Y pues bueno, otra vez, muchas gracias y gracias por acompañarme. Feliz Día del Maestro a los maestros que estén viendo esto.